Hola, ¿qué tal? Qué bueno volvernos a encontrar en entrevista a través de Cubavisión Internacional. Hoy revisitamos un tema que nos apasiona y nos identifica como cubanos, nuestra cocina. Y es que Cuba participó recientemente en la segunda edición del Congreso Mundial de Ciencia y Cocina celebrado en Barcelona. Por eso no demoro más en la conversación con la máster en ciencias María Esther Abreu Rojas, líder de la delegación cubana que asistió al evento y con más de 45 años de experiencia en esta rama. Un gusto, profesora, tenerla en entrevista. Ante todo, deseo expresar mi gratitud a todo el equipo de realización del programa Entrevista por invitarnos a este espacio. El gusto es todo nuestro. Profesora, no es la primera vez que Cuba asiste como invitada a este certamen internacional. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de su presencia en esta segunda edición? Efectivamente, estuvimos en Barcelona en el 2019 en la primera edición del programa Ciencia y Cocina en Barcelona. En esta ocasión, en esta segunda edición, el enfoque fue dirigido a la contribución de la ciencia en la formación de los cocineros cubanos. Es decir, toda la metodología, toda la propuesta académica en la formación de los cocineros cubanos. Es loable decir que Cuba en ese sentido ha tenido una historia tanto en la industria alimentaria como en la cocina. ¿Por qué digo esto? Porque sin ciencia y sin técnica no pudiera existir la industria alimentaria. Hay un antecedente de los resultados académicos en todo el proceso de alimentos en la industria alimentaria. No obstante, en los procesos culinarios, en las décadas más recientes, sí hay un papel significativo en todo lo que es reducir, minimizar los procesos empíricos de la cocina y hacerle un enfoque más académico. En cuanto a literatura, ese marco teórico, ya en 1821, en 1850 y en 1895 se contaban con libros de química culinaria. Pasado el tiempo, un poco más reciente, libros como Ciencia y Tecnología Culinaria o libros como La Cocina del Futuro son libros que dan una estructura, dan un formato más organizado de este enfoque académico en los procesos culinarios. Vamos a estar hablando un poco más adelante en el programa de entrevistas sobre esos retos, esos desafíos e impronta de la gastronomía científica para nuestra cocina cubana. Profesora, ¿quiénes intervinieron en esta delegación que asistió al evento? En esta segunda edición estuvo el chef Ariel Mendoza en formato online, la profesora María Esther que les habla en formato online y en formato presencial el chef Héctor Espinosa, que está allá en España y que formó parte en este sentido en un formato presencial. En este certamen, en la actual edición, significó mucho la internacionalización, el extensionismo, la sostenibilidad dentro del marco de la ciencia y la cocina, y Cuba tiene su impronta desde la mitad de la década del 90. Coménteme un poco cómo avanza, cuánto avanza la gastronomía científica en nuestro país. En esta segunda edición, el lema del evento fue la sostenibilidad de la cocina, todos los aspectos económicos, todos los procesos de investigación y lo más importante, la salud del consumidor. Es decir, cómo utilizar métodos culinarios que contribuyan a una mejor absorción de los nutrientes. En este caso, Cuba, desde sus inicios en la Escuela de Hotelería y Turismo de La Habana, hoy Centro de Capacitación de Multud, ha hecho una introducción de asignaturas en cuanto a la ciencia y la técnica. Antes que todo me refiero a la inocuidad de los alimentos. Los programas nuestros versan sobre la inocuidad de los alimentos, la nutrición, la dietética, la evaluación sensorial, la antropología de los alimentos y la arqueología de los alimentos. Es decir, que siempre hemos dado un enfoque científico, un enfoque técnico a todo este contexto. Por supuesto, años más recientes se hizo un análisis de los planes de estudio en los programas de cocina e insertamos la asignatura química culinaria.
Formación vocacional ante todo para la subsistencia y para la sostenibilidad de esta cocina en Cuba. Sí, por supuesto. En esta sostenibilidad no solamente se introduce la parte química, sino se le explica al alumno que en cada plato tiene que explicarle el origen del plato, cómo se cultivan los alimentos, cómo se llega, en qué forma se reciben los alimentos al mercado y cómo llega al plato en cuestión, con la biodiversidad de los alimentos que tiene la población cubana. María Esther, Cuba no pasa inadvertida ante el Consejo Coordinador de este Congreso Mundial de Ciencia y Cocina, y justamente una prueba de ello es que su coordinador principal, Pere Castel, también ha visitado La Habana hace unos años. ¿Cuánto le aportan estos intercambios previos a nuestros cocineros para esa formación? Bueno, yo diría que no solamente es un aporte, sino también poder intercambiar con el mundo en ese sentido. Desde el punto de vista internacional, que Cuba se inserte en este movimiento de ciencia y técnica culinaria o de la gastronomía científica es muy positivo, porque logramos intercambiar la cultura, logramos intercambiar los planes de estudio, logramos intercambiar la visión que tiene el mundo y qué está haciendo Cuba en la formación de los cocineros. ¿En qué sentido me refiero? Me refiero que Cuba tiene centros de capacitación, tiene escuela, tiene la Federación Culinaria, tiene el Instituto de Farmacia Alimentos, el Instituto de Investigación de Alimentos, y todo ese contexto ha ayudado a que tengamos en los planes de estudio mayor actualización de conocimientos más sólidos, y que sea un cocinero, un chef con mejor preparación y con mejor ideas para hacer la innovación, siempre y cuando respetando el patrimonio culinario. Profesora, hoy podemos hablar de un diálogo entre ciencia y cocina cubana. Sí, podemos hablar de un diálogo de ciencia y cocina cubana. El hecho que yo le explique a un alumno qué es el pH de los alimentos o qué es la desnaturalización de proteína en medios ácidos en un ceviche, o simplemente qué es un pardeamiento enzimático, es decir, el hecho que yo le dé conceptos físicos y químicos al alumno no contribuye en lo más mínimo a deteriorar el patrimonio de la cocina cubana. Al contrario, sería minimizando el ensayo-error, teniendo conocimientos más sólidos y garantizando sobre todo el aprovechamiento de los nutrientes presentes en el alimento. Ahorita vamos a conversar con dos chefs que también asistieron a este evento desde nuestra nación. ¿Con qué estudio se presentó usted en esta segunda edición? Presentamos un programa, una propuesta de programa de ciencia y tecnología culinaria. Para ello hicimos una revisión del plan de estudio, de los programas, visitamos los lugares donde los alumnos realizan prácticas, le hicimos entrevistas a los chefs foráneos que están en Cuba prestando sus servicios, y de todo ese resultado hicimos una propuesta de un programa de ciencia y tecnología culinaria. El programa de ciencia y tecnología culinaria tiene una parte teórica y tiene una parte práctica, donde las prácticas las vamos a hacer en los mismos hoteles donde los alumnos realizan sus prácticas preprofesionales. ¿Podría atentar en cierto sentido esta gastronomía científica, esta aplicación de la ciencia, la innovación, a los valores culinarios que preservamos nosotros los cubanos? Para nada, al contrario, mientras más conocimientos sólidos tenga el cocinero, mientras más conozca él el producto, mientras más dominio tenga de las técnicas de cocción, de los cortes, etcétera, más se garantiza la calidad de la oferta gastronómica, más se garantiza el valor nutricional de la oferta gastronómica y se garantiza el valor sensorial de la oferta gastronómica. ¿Vaticinamos entonces un futuro de la gastronomía científica en nuestro país? Pienso que sí. Pienso que la gastronomía científica, el enfoque académico de los procesos culinarios tiene futuro. Estamos trabajando en ese sentido. Incluso hemos hecho diálogos con los chefs más conservadores y les hemos explicado exhaustivamente los beneficios que representa aplicar la ciencia y la técnica en los procesos culinarios. Además, no solamente estoy hablando de los chefs
que están trabajando actualmente en los hoteles, sino de todos los gastronómicos, de los bartenders, porque existen otras disciplinas como es la mixología, el sommelier molecular, es decir, aplicar la ciencia y la técnica al mundo de los vinos, al mundo de la coctelería, innovar, crear. Creo que es un mundo muy amplio lo que nos espera en el país aplicando la ciencia y la técnica. Pero aparejado también a este evento, también desarrollan otros proyectos que impulsan la gastronomía científica en nuestro país. Coméntame alguno de ellos. Bien, nosotros desde el año 2005 estamos haciendo otros trabajos que tienen que ver un poco con la gastronomía científica. Me refiero a que hemos compilado las películas del género cinéfilos y gourmet, las películas que tienen un enfoque académico. Recientemente discutimos con los alumnos una película que es un tratado de enzimas, un viaje a 10 metros. Es una película que el actor habla de las enzimas presentes en los alimentos y cómo las enzimas le aportan un olor a su cocina. También hemos trabajado con las telenovelas y también hicimos 2 diplomados de periodismo gastronómico y científico. Hemos recibido libros de periodismo gastronómico, de la crítica gastronómica. Hemos enseñado a los chefs de cocina redactar las columnas, las críticas, las crónicas, los géneros periodísticos, y en ese sentido estamos trabajando en años futuros. Y hoy son muchas las plataformas que se abren hacia la cocina y a su diversidad en nuestro país, por supuesto. En ese sentido, tenemos la cocina de vanguardia, propiamente dicho, la cocina de autor, la tecno-emocional, la cocina nota-nota, que en Cuba todavía no se ha insertado, pero todas esas cocinas contribuyen en un principio a ¿qué? A hacer innovaciones, a ser más creativos de la oferta gastronómica. Pues agradecida, profesora, por estarnos acompañando en esta ocasión en entrevista. Fue un placer conversar con usted. Muchísimas gracias y muchos éxitos en el futuro. Lo propio para usted. En tanto, nosotros continuamos, hacemos una pequeña pausa y enseguida retornamos. Esto es Entrevista, siempre bajo el sello de Cubavisión Internacional. Enseguida volvemos. Enfocados en el concepto de una salud y contribuyendo a la seguridad alimentaria. El consumo y la producción de alimentos inocuos reportan beneficios inmediatos y a largo plazo para las personas, el planeta y la economía. Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Retomamos el diálogo en entrevista y esta vez converso con Ariel Mendoza, chef del restaurante En el Paradiso, y también con Lázaro Núñez, profesor del Centro de Capacitación del Ministerio de Turismo. Bienvenidos a entrevista. Gracias. Integraron recientemente la delegación cubana que asistió a la segunda edición del Congreso Mundial de Ciencia y Cocina. ¿Qué representó esta oportunidad para ambos? Yo quería agradecer la invitación al colectivo de edición del programa Entrevista. Y bueno, resultó muy impresionante e importante a la vez para nuestra carrera profesional participar en este evento, porque es la gama alta de la cúspide de la cocina mundial y nos dejó exponer lo que es la evolución y el desarrollo de nuestra cocina tradicional, que ya se está insertando al nivel mundial, de este desarrollo culinario que se está fomentando en la actualidad. Coméntame, Lázaro. Nosotros, muchas gracias por invitarnos al programa de entrevista, y nosotros estamos muy contentos de que también hayamos sido invitados al evento, porque de esta forma nos rediseñamos en función a la gastronomía internacional. El objetivo es adecuarnos a esa gastronomía, actualizarnos sobre todo y
ponernos al nivel de todas las tendencias gastronómicas que se están utilizando en este mundo del servicio culinario. ¿Cuál fue la propuesta cubana para este evento internacional? Coméntenos. Nosotros llevamos un plato muy tradicional como es el conocido casco de guayaba, pero le incorporamos técnicas de cocción moderna y elementos sobre la transformación de los componentes del mismo plato, siempre respetando su sabor tradicional. Hicimos una cocción a baja temperatura de la suprema de la guayaba, aromatizándola con canela y clavo de olor, y emulsionamos el queso crema con horchata de coco y piña, formando una quenelle, y encima lo coronamos con una esferificación directa de guarapo, incorporándole como un elemento de crujiente y en búsqueda de textura, gelificamos con agar agar la mermelada de la guayaba que le pusimos como base, y de decoración hicimos un crujiente de clara de huevo y mantequilla con incrustaciones de huevo de coco deshidratado. Impresionante. ¿Cómo un casco de guayaba puede transformarse con la gastronomía científica? Y sin embargo mantiene su propio sabor tradicional, lo único que tiene es diferentes texturas en el mismo plato, la cremosidad, la sedosidad del propio casco, con la impresión que te da al degustar las esferificaciones de guarapo, cómo te sorprende en el paladar que este líquido te explote y entonces te activa todas las papilas gustativas en un momento sorprendente en la degustación del plato. ¿Sí? Un poco para que haya contradicción entre lo que hizo él y lo que yo voy a proponer. Por ejemplo, nosotros en honor al el día 20 de la cultura cubana, hicimos un plato muy típico, arroz con pollo a la chorrera. Pero se hizo muy tradicional en comparación a lo que él expuso. No se tiene en cuenta toda esta ciencia gastronómica en esta elaboración tradicional. Entonces yo le propondría a él qué haría con ese plato tradicional, cómo lo involucraría y lo llevaría a este nivel. Tenemos O sea, entonces un pollo a la chorrera de manera tradicional, ¿cómo convertirlo de la cocina científica? Ariel, un reto. A ver, la base de cómo aplicar la ciencia está en respetar el sabor del producto. O sea que los procesos de cocción deberían seguirse a cada paso, porque este plato necesariamente, para que sepa nuestro arroz con pollo, el proceso de cocción es inviolable. Lo que podemos trabajar sobre el formato del montaje y separarlo por partes y que todo se una en el momento que tú llevas la cuchara a la boca. Ahí estaríamos involucrando, por ejemplo, la deconstrucción, que es una técnica que estamos utilizando en las técnicas vanguardistas. Y está muy bien desarrollado lo que estamos haciendo. Entre los dos estamos haciendo el plato. A mí me gustaría cocer el plato sin los elementos que aporten el color al arroz con pollo, que es característico, y el maíz. Y entonces yo aplicaría un zócalo del arroz que quedaría blanco y encima le pondría una esferificación indirecta, que es una burbuja grande, que concentrara el sabor del pollo y el color. Y a la hora de comer, con el que insertas la cuchara, se revienta este esfero y te convierta a ese arroz ya en lo que es el arroz amarillo en el proceso de cocción. Esferificaciones, innovación, estilismo, son palabras claves en la gastronomía científica. ¿Cómo fomentar eso en la formación de los futuros profesionales? Eso, desde que se le hace la formación básica, se le va dando la información básica, se le va involucrando conocimiento, se le despierta la motivación por descubrir y buscar una actualización con los personajes, o sea, con los autores de esos temas, como Ferran Adrià, François Chantier, que estos personajes son los líderes en el mundo de la cocina de este tema vanguardista y estilizada, que es lo que quisimos hacer ahora y demostrar con el arroz con pollo. A medida que el alumno en la docencia va avanzando, se le van insertando estos conocimientos y terminan muy motivados y muy actualizados a los temas.
Este plato no solo se va a quedar en la exhibición durante el concurso, lo podemos tener en otras cartas menú de Sí, nuestros como no, restaurantes. de hecho el proceso de creación del plato fue poniéndolo en venta en el restaurante donde yo trabajo, que actualmente se puede gustar como que postre que forma parte de nuestra carta menú del día a día. Hablemos un poco de cultura, porque cuando se habla de cocina cubana, se habla de la cultura cubana misma, a tono con ese legado de nuestros antepasados. ¿Cómo hacer de esa cocina cubana, cómo convertirla en esa gastronomía científica, cómo incorporarle estos valores e innovación? Por ejemplo, cómo le incorporamos en la parte docente que me toca muy de cerca, le transmitimos lo que es la parte a la antropología y la toponimia de los platos. Y entonces de esta forma los alumnos, eh, estoy siendo reiterativo, pero bueno, se sienten motivados por su propia cultura y van insertando lo que es la gastronomía científica con los pocos conocimientos que se le van dando. Tiene gran importancia incluir el estudio de la ciencia en los procesos culinarios, en la enseñanza de los cocineros cubanos, porque eso los ayuda a ellos, respetando nuestros valores de la comida tradicional, a fomentarse en una cocina de autor, seguir recreando el avance de la comida tradicional, que día a día se va creando nuevas tradiciones alimentarias, y los ayuda a conocer la esencia del producto que están elaborando, ver cómo se transforma el alimento a través de los procesos químicos y físicos que surgen cuando le aplicas la cocción a un alimento, y eso genera nuevos formatos más atractivos y la calidad de las preparaciones. Coinciden conmigo cuando vemos que nuestros antepasados podían aplicar determinado producto en un plato a tono con su diversidad, a tono con lo que querían, con lo que tenían en mente, sin incluso conocer, valga la redundancia, ese dominio, sin tener ese dominio científico, podían elaborar un plato y saber y conocer las características de sus ingredientes. Sí, cómo no. Eso es gastronomía científica. La gastronomía científica te enseña a estudiar qué aporta cada elemento en un proceso culinario. Por ejemplo, en la conformación del plato de arroz con pollo mismo que estábamos hablando ahorita, había un arroz específico que se utilizaba para la preparación de este arroz, y era por la cantidad de almidón que aportaba durante el proceso culinario, no sin conocer nuestros antepasados qué composición de almidón o de otros productos llevaban a que ese plato tuviera esa textura homogenizada de que quedaba como asopado. Y ahora, a través de la cocina científica, te permite a ti saber qué producto te va a llevar a ti a este plano que tú quieres y qué cantidad necesitas de tiempo y de producto para lograr tu objetivo. La profesora María Esther Abreu Rojas nos ofrecía luces hace unos minutos sobre el futuro de esa gastronomía científica en nuestro país, pero sí quisiera conocer un poco el criterio de quienes están detrás de estos fogones y la llevan a diario a la práctica. Futuro, contemporaneidad, retos o desafíos de esta gastronomía en nuestro país. El gran reto nuestro está basado en la no aceptación de la aplicación de la ciencia en los procesos culinarios de nuestra comida cubana, y sin embargo tenemos que demostrar que son nuevos formatos, nuevas técnicas aplicadas, pero siempre va a ser el mismo sabor. Respetaremos siempre el sabor de la comida tradicional, que al final es el legado de nuestros ancestros, y así darnos a conocer a nivel mundial. Con esto que dijo Ariel, la función de nosotros es mantener esa tradición, pero llegar a un consenso donde nos puedan hacer evolucionar la cocina cubana y tener presente que también en la cocina cubana hay ciencia. Significa que no contradice la gastronomía científica con los valores identitarios de nuestra cocina. No lo contrario.
pues por encima de todo prevalece la cocina cubana. Muchísimas gracias por asistir a nuestro encuentro en entrevista. Gracias a ustedes también por invitarnos a nosotros. Éxitos en los proyectos futuros. En tanto, nosotros nos volveremos a encontrar en una nueva entrega de entrevistas, siempre por Cubavisión Internacional y a través de las frecuencias del canal cubano de noticias. Hasta entonces.